Bueno, buenos días a todos. Me llamo Alfonso Muñoz. Llevo trabajando en seguridad de manera profesional unos 10 años, trabajando como investigador. Bueno, si le echáis por internet tengo información de cosas que me he dedicado, ¿vale? Si me queréis espiar un poco. Y bueno, entre las muchas cosas que hago, pues también colaboro con Jorge Ramió en la red CryptoRed, generando material y al final un poco generando comunidad, ¿vale? Ahí tenéis mi Twitter personal, el de CryptoRed, mi dirección de correo, por si me queréis escribir lo que queráis, ¿vale? Y bueno, un poco la idea de venir a esta edición de la RUTE, estuve en la primera edición un poco intentando aportar mi pequeño granito de arena a que este congreso vaya más adelante y, bueno, mi intención era volver en esta edición pues para ver si entre todos podemos llegar a esa 10ª edición que comentaba la organización. Vale, esta charla espero que nos deje muy indiferentes. Es un tema para mucha gente que es un tanto particular y es sobre la posibilidad de ocultar comunicaciones, pero en lenguaje natural. Es decir, vamos a ver esteganografía, pero digamos en un nicho muy particular, ¿vale? Esa pregunta que veis ahí en grande son preguntas que me he ido ya haciendo a lo largo de los últimos años y que de alguna manera he intentado responder con una herramienta concreta que presentaré en esta presentación, pues contestar a esa pregunta, ¿vale? La presentación es un poquito densa, así que vamos a ir rápido. Si os queda alguna duda, pues luego en la fase de preguntas, si queréis, pues hablamos un poco. Bueno, de aquí poco que contar, todos sabéis en el mundo en el que vivimos, estamos en un mundo altamente monitorizado, donde la privacidad en general pues, brilla por su ausencia. Dentro de este entorno, no mires tanto a la imagen de la izquierda, que se os va. Dentro de este entorno pues hay muchos mecanismos para intentar de alguna manera minimizar los ataques o digamos la fuga de información. Dentro de eso pues típicamente hay dos mecanismos clásicos o ciencias que se suelen utilizar. Tenemos criptografía y esteganografía, ¿vale? No vamos a profundizar digamos en general en estas dos ciencias, ¿vale? Digamos que la criptografía principalmente tiene dos problemas. El fundamental para mi gusto es que la gente no la utiliza, ¿vale? Y el segundo, que la gente que lo utiliza, digamos, la criptografía es muy visible. Si alguien monitoriza tu comunicación, pues puede detectar que te estás comunicando de manera cifrada, qué protocolo utilizas, etcétera, ¿no? Y en función de eso, intentar atacar el algoritmo o bien intentar localizar desde dónde transmites para de otra manera intentar atacar tu máquina, extraer tus claves, etcétera, ¿vale? Digamos, de manera complementaria, pues existe la ciencia de esteganografía que su función, digamos, es intentar ocultar la propia existencia de la comunicación, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, se combinan bien criptografía y esteganografía. Por un lado, oculto la comunicación y, por otro lado, la protejo por si acaso esa comunicación fuera revelada, ¿vale? A lo largo de la historia ha habido multitud de ejemplos de uso de esteganografía, desde usos en defensa de libertades civiles, usos militares, de espionaje, fuga de información en redes corporativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ahí a la izquierda os pongo una imagen de un caso relativamente reciente de espionaje de Rusia en Estados Unidos, en el cual utilizaban esteganografía con imágenes en servidores públicos, ¿vale?, para intercambiar información con los agentes, ¿vale? Aquí, pues bueno, mostraros que también al menos en la Unión Europea, pues hay mucho dinero, sobre todo para detectar esteganografía, ¿vale? Es decir, es un tema no resuelto y hay mucha gente pues que piensa la manera de poder detectar el mayor número de comunicaciones, ¿vale? Todo esto, tanto la criptografía y la esteganografía, digamos, en mi caso particular empecé a estudiarla más en serio, digamos, sobre el 2002, 2003, sobre todo a partir de conocer cada vez más detalles de sistemas de monitorización masiva, tipo, bueno, Echelon y variantes, ¿vale? Y entonces, pues, me interesé por estos temas para estudiarlos en detalle. Y me di cuenta pues, que tenían pues, una serie de limitaciones. En general, pues, que de alguna manera todas estas tecnologías son muy elitistas, es decir, necesitas conocer muy bien qué ataques existen para protegerte, necesitas, en el caso de la criptografía, tener fundamentos importantes de matemáticas, etcétera. Al final se generan herramientas que la gente usa y no sabe muy bien si son seguras, si son no, se basa en la confianza, no entiende nada y digamos que toda la responsabilidad se la damos al usuario porque decimos que de alguna manera tiene que estar formado cuando en general no es así, ¿vale? Mientras, digamos, estudiaba todo esto, pues recibía, pues leía artículos y otro tipo de cosas y se iban formando, pues, ideas en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, ya desde el 2002, pues, al menos desde un punto de vista público,
hay mucha información de cómo se utiliza pues, tanto procesamiento del lenguaje natural como algoritmos de Machine Learning, detección de patrones para generar inteligencia, ¿vale? Lo que hoy, digamos, sería más popular con técnicas OSINT, pues desde hace un montón de años se utiliza masivamente para generar inteligencia, es decir, monitorizar comunicaciones y extraer de ahí algún tipo de conclusión, ¿vale? Claro, pensando lo que conocía de la criptografía y la esteganografía, sus limitaciones y, digamos, viendo la transparencia anterior, cómo el procesamiento del lenguaje natural se está utilizando cada vez más y se utiliza a día de hoy para monitorizar todo tipo de datos, pues desde hace un par de años pensé en la posibilidad de utilizar esas mismas ideas, pero en vez de para detectar, para proteger comunicaciones, ¿vale? Investigando, pues una acaba en la esteganografía y en concreto a mí me interesó un caso particular que era la esteganografía lingüística, que es de lo que se centra esta charla, ¿vale? Que es ocultación de comunicaciones en lenguaje natural. ¿Por qué el lenguaje natural? Particularmente me interesaba elegir un medio que fuera muy amplio en Internet, es decir, básicamente todo es texto, y quería también usar un medio en el cual el medio pudiera cambiar, por decirlo, o sea, el texto pudiera cambiar de medio, es decir, yo puedo enviar un texto en un correo electrónico, puedo comentar un texto hablando por teléfono, puedo imprimirlo en un papel, es decir, es muy versátil. Si de alguna manera ocultar información en lenguaje natural, pues la flexibilidad sería enorme, ¿vale? Entonces empecé a investigar, había procedimientos, digamos, muy básicos, que es esteganografía textual, muevo una letra por aquí, una palabra por allá, ¿vale? Pero digamos es todo muy de andar por casa. Pero, por suerte, desde hace unos pocos años, pues, ha habido investigadores que han derivado esa información a lo que se conoce como esteganografía lingüística, que es coger todos los principios que se conocen de ocultación de comunicaciones, meterle conocimientos de lingüística computacional y sacar algoritmos robustos, ¿vale? Entonces me puse a estudiar el estado del arte y todo esto, y al final mi idea era que si esto, de alguna manera, diera lugar a algún algoritmo que medio funcionara, pues a mí me gustaría saber si es posible resolver esas dos preguntas que pongo ahí en la transparencia, ¿vale? Perdonad que las lea porque no veo aquí. Mi idea sería, pues, para evitar que estos sistemas sean tan elitistas, es decir, que la gente use criptografía o esteganografía y no sepa lo que está utilizando, me gustaría que una persona simplemente con saber leer o saber escribir pudiera saber si una comunicación es segura o no, ¿vale? Es decir, le quitamos trabajo a matemáticos, bueno, es una putada, pero la vida pues es dura, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son ideas que tengo yo en la cabeza y que he ido madurando, haciendo herramientas y demás para ver hasta qué punto esto era posible o no y sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Esto es muy largo, voy a contarlo muy rápidamente. Básicamente, en ocultación en lenguaje natural existen dos líneas fundamentales. Una sería la generación automática, es decir, yo genero un algoritmo que me va a hacer un texto que tenga sentido, es decir, que una persona lo pueda leer, que no tenga fallos, etcétera, que me incluya pues, ya la información oculta, ¿vale? Esto, si queréis probarlo, una de las herramientas la presenté en Rooted, en la primera edición de la Rooted, o sea, hace ya un par de añitos. Y otra herramienta la podéis descargar, es gratis y podéis jugar y ver qué textos salen y demás. Y lo chulo es que tiene en esa herramienta ya de alguna manera demostraba que sí era posible que una persona pudiera modificar un texto manualmente y dar a un texto, pues, digamos, sentido, de tal manera que una máquina no lo pudiera detectar, ¿vale? Eso ya hace unos añitos, lo podéis descargar sin problemas. La otra línea de investigación es modificación de textos existentes, y aquí hay pues, toda la variedad de cosas que se os pueda pasar por la cabeza. Voy a medir si un adjetivo está con un nombre, voy a medir si un adverbio está no sé qué, o sea, todo tipo de cosas raras. Muchas de estas las estudié, pero por lo menos llegué a la conclusión que se necesitaban miles de palabras para ocultar unas pocas decenas de bits con unas ciertas garantías de seguridad, ¿vale? Con lo cual, bueno, eso lo estudié y lo dejé ahí apartado, a lo mejor algún día lo publico. Pero en esta charla en lo que nos vamos a centrar, y esa es la herramienta que liberaré, es en modificaciones léxico-semánticas, es decir, vamos a coger palabras y las vamos a modificar por otras palabras. Y vamos a hacer un sistema relativamente complejo con la intención que al final un usuario simplemente leyendo o escribiendo pueda saber si su comunicación es segura o no. Bien. Como pasa en este tipo de cosas, pues cuando te pones a buscar siempre hay alguien más listo que tú. Entonces, pues bueno, si hay alguien más listo que tú, lo aprovechas y das un pasito adelante, ¿vale? Entonces, desde 97, es decir, la idea de utilizar palabras que se sustituyan por otras palabras no me la he inventado yo. Es decir, al menos en el ámbito civil, desde el 97 ya se viene hablando de esto.
Pero, por desgracia, existen dos problemas que no se han resuelto. Uno es la polisemia. ¿Qué quiere decir la polisemia? Imaginaros que tenemos un texto donde aparece una palabra, por ejemplo, la palabra banco, y queremos sustituirla por otra. Pues deberíamos saber qué significado tiene esa palabra en un contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, banco podía ser una entidad donde vamos a ingresar dinero, banco podía ser un lugar donde nos sentamos, banco podía ser un banco de peces, es decir, en función de eso, pues tendríamos que decidir elegir una palabra u otra. Es decir, eso es un problema que a día de hoy no está resuelto y se hace aproximaciones con estadística y con otro tipo de cosas, ¿vale? Y luego uno de los mayores problemas, que luego lo veremos, es generar recursos léxicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si utilizamos, como luego veremos, un diccionario de sinónimos para hacer sustitución de palabras, pues esos diccionarios o no existen, y si existen están, digamos, en círculos muy cerrados que tienes que pagar por ellos, o en mi caso, cuando intenté acceder a alguno, te hacen firmar documentos que te impiden publicar libremente tus investigaciones. Entonces, como yo no quería que me limitaran en la investigación, pues me los he hecho desde cero, ¿vale? Entonces ahora lo veremos. En conclusión, pues todas estas ideas, y en particular esta charla, es hacer una herramienta que oculta información en lenguaje natural utilizando sinónimos de palabras, ¿vale? Y con todo esto, ahora veréis los detalles, me he construido una herramienta, ¿vale? Bien, ¿qué he hecho? Perseguía dos objetivos fundamentales. Maximizar la capacidad de ocultación y reducir el impacto. Es decir, yo quiero ocultar la mayor cantidad de bits posibles y quiero que si sustituyo una palabra, pues que el texto pues tenga una cierta apariencia a texto humano, es decir, que aquello no cante por todos los lados, ¿vale? En 2009 hice una pequeña prueba de concepto de esta herramienta para ver si era interesante y, bueno, la dejé olvidada y ahora la he retomado y digamos, la he reescrito desde cero para ampliarla. Y ya entonces pues dije, bueno, si quiero maximizar la capacidad de ocultación, lo que tengo que tener es un diccionario grande de palabras. Es decir, cuando yo detecto una palabra, tengo que tener muchas opciones para poder elegir. Y en esa cantidad de opciones es donde yo podría ocultar información. Por ejemplo, si hay dos opciones, pues si elijo una, oculto un bit 0, si elijo otra, pues oculto un bit 1, ¿vale? Entonces, como no tenía recursos diccionarios de sinónimos, pues una prueba rápida de concepto, me cogí el diccionario de sinónimos de OpenOffice y empecé a buscar diccionarios por Internet, ¿vale? Para hacer el diccionario un poquito más grande. Ese es el diccionario que veis ahí de 23.198 sinónimos. Eso lo dejé ahí en 2009 y ahora, cuando lo retomé, aquello me pareció un poco cutre, un poco artesanal, entonces lo hice de nuevo de una manera más rigurosa. Entonces me fui a la RAE, porque yo al final de idiomas sé por lo que sé. Entonces me fui a la RAE, me descargué una lista de las palabras que existen en español, que por lo visto son 714.000 palabras. Entonces, para cada palabra me busqué 1001 maneras de encontrar sinónimos para todas esas palabras, ¿vale? Entonces, esto aquí no os puedo contar todos los detalles, pero todo tipo de script de todo tipo para formatos, conexión a páginas web que me ofrecieran diccionarios de sinónimos, etc. Después de hacer todo eso, que lleva bastante tiempo, pues me generé un diccionario de unos, ¿cuánto pone ahí? 31.000, ¿no? 31.226 sinónimos, es decir, es un diccionario bastante potente. Una vez que tenía ese diccionario, surge el primer problema donde hay que tomar una decisión. Como os decía antes, en el lenguaje existe la polisemia. Si yo, por ejemplo, encuentro sinónimos para banco, el ejemplo que ponía, en el diccionario solo debe existir una regla, porque para codificar y decodificar solo tiene que haber una regla para que se pueda recuperar la información. Entonces, o eliminaba significados o lo juntaba todos. En un caso, el resultado final de sustituir sería mejor y en el otro caso podría ocultar más información, pero el resultado sería peor, ¿vale? La opción que yo he elegido aquí es la de máxima capacidad de ocultación, es decir, he juntado todos los significados de una misma palabra en una misma regla, con la intención de procedimientos que veremos después, nos ayudará a decidir si esa palabra está bien elegida o no, ¿vale? Bien, y aquí empieza ya lo más heavy. Una vez que tenemos el diccionario de sinónimos, claro, un sinónimo, tú en el diccionario puedes tener palabras, pues por ejemplo, en masculino singular, las palabras pueden estar verbos típicamente en infinitivo. Entonces, yo lo que quería era identificar el mayor número de palabras posibles para ocultar información, ¿vale? Y aquí pues está implementado toda una serie de reglas para hacer eso. Primero me di cuenta, bueno, estudié cuáles eran las categorías más probables en español. Ahí las tenéis, o sea, por probabilidad aparecen más nombres, luego verbos, adjetivos y adverbios, y me puse a hacer todo tipo de reglas. Por ejemplo, ahí tenéis para nombres y adjetivos reglas de género y de número. Es decir, si yo en un texto detecto, imaginaros, una palabra en femenino plural y en el diccionario está en masculino, pues esa en femenino plural la convierto a masculino,
saco los sinónimos y los sinónimos los convierto a femenino plural, ¿vale? Y todo esto va al vuelo, ¿vale? O sea que hay ahí, para hacer eso, pues utilicé reglas de la RAE que de alguna manera te establecen patrones, ¿vale? Bien. No, voy rápido, creo. Bien, pues con eso ya tenía más o menos solucionado nombres y adjetivos y ahora verbos, ¿no? ¿Cuántos verbos hay en español? Pues ni idea. De nuevo me conecté a la RAE y tenía una especie de URL donde podías ir consultando verbo a verbo. Pues con un pequeño script pues me descargué todos los verbos que existen en español, que son unos 10.000, ¿vale? Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué hace la herramienta? Cuando detecta una forma verbal, la convierte en infinitivo, va al diccionario de sinónimos, extrae los sinónimos, por ejemplo, amar y querer. Pues si yo detecto amaréis, lo convierto en amar, voy al diccionario, saco querer y querer lo convierto en la forma verbal correspondiente, ¿vale? Y todo esto al vuelo, ya sea verbo regular o irregular. Después de hacer todos estos satanismos, sí, pues un poquito, pues lo que quería medir es, bueno, esto es útil, no es útil, cuánto se puede ocultar de una manera genérica, ¿vale? Si hacemos todos estos, cojo unos textos de referencia que en lingüística computacional se llama, bueno, un corpus leset para, pues digamos, para que no fuera muy al azar, ¿no? Es decir, textos que tengan un cierto valor lingüístico, ¿vale? Los trocé en pequeños mensajitos, más o menos el tamaño de un post en un blog de seguridad, unas 290 palabras, y pues calculé cuál era la máxima capacidad de ocultación, ¿vale? Después de hacer todo esto, pues estaríamos hablando más o menos de un 44% de las palabras, ¿vale? Da la sensación que esto se acerca a un tope máximo porque si estudiáis las frecuencias de las palabras en español, la mayoría, las más probables, son preposiciones, artículos y determinantes. Con lo cual, esas palabras es muy difícil que tengan sinónimos, ¿no? Con lo cual, pues parece razonable que estemos casi en un pico máximo de palabras, ¿vale? Si solo tuviéramos 2 sinónimos por palabras, pues podríamos ocultar un bit de información, ¿vale? Y en ese caso, pues en el ejemplito que os pongo ahí, en un mensaje pequeñito, en un post, podríamos ocultar unos 127 bits, que luego pondré algún ejemplo de cosas chulas que se pueden hacer con esa información. Bien, ya tenía la herramienta y cómo ser capaz de ocultar mucha información, maximizar la capacidad de ocultación, y ahora de alguna manera tenía que analizar lo difícil, que es cómo medir el impacto de una palabra en un texto, ¿vale? A día de hoy no existe una solución mágica a esto, así que un poco es de alguna manera heurístico, es decir, haces pruebas y ves un poco lo que sale. Mi decisión en este sentido pues fue estudiar cuáles eran las estructuras más probables en español, y ya hay gente que ha estudiado esto de sobra, ¿vale? Por ejemplo, las tenéis ahí, pues estructuras del tipo nombre, preposición, nombre, nombre, adjetivo, nombre, etcétera, ¿vale? Una serie de estructuras. Y luego en otro tipo de estudios de lingüística la gente te decía que normalmente el valor semántico de una palabra dentro de un texto está relacionado con las palabras cercanas a él. Es decir, cuando tú lees una palabra, probablemente las 4 o 5 palabras que estén alrededor es lo que te van a dar más información, ¿vale? Entonces, yo teniendo en cuenta esas dos, lo que hice de alguna manera es decidir esa ventana, ¿no? Es decir, qué palabras voy a coger para medir de alguna manera si una palabra encaja o no encaja en un texto. Como veis en los patrones de ahí arriba, más o menos cada estructura son 3, ¿no? Entonces, yo lo que hice, digo, bueno, si me pongan el extremo que me ponga, normalmente hay 2 palabras antes o 2 después, es decir, con unas 5 palabras en total, la que yo quiero, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, de alguna manera cubriría todas las estructuras más probables, ¿vale? Entonces he elegido una ventana de 4, ¿vale? Para hacer el estudio que ahora veremos. Esa ventana es importante porque si se hace muy grande, la calidad será mejor, pero la capacidad de ocultación será menor, porque las palabras que elijamos para las ventanas no se van a poder utilizar para ocultar datos, ¿vale? Con lo cual, teniendo en cuenta eso, pues cogí la palabra que le voy a aplicar el sinónimo y la ventana para estudiar cómo de buena es, ¿vale? La solución para hacer esto, pues, por desgracia, solo es tirar de estadística, es decir, tener tablas estadísticas que te digan cómo de probable es esa palabra en ese texto, ¿vale? Como os decía antes, existen ciertos recursos lingüísticos que te permiten hacer esto, pero o no son accesibles o te hacen firmar licencias que no quería firmar. Entonces, lo que hice fue pues, construirme tablas estadísticas a lo bestia, ¿vale? Intenté identificar el mayor conjunto de textos posibles que puede existir en español, escrito por humanos,
Entonces, pues empecé por la Wikipedia, ¿no? Son 19 gigas, si no recuerdo. Después de filtrar y demás, pues te sale un test, unos 129 millones de palabras. Con lo cual, si ya haces ahí estadística, pues te da una cierta información interesante, ¿vale? Con eso genero una tabla, que luego lo veremos, de unos 120 megas, ¿vale? Que es lo que a día de hoy usa la herramienta para decidir si una palabra encaja o no en un contexto. Luego he hecho otras que tengo intención de utilizarlas en un futuro, que es partiendo de un corpus de Google, que tiene, pues, creo que en español son unos 450 gigas, en el caso, por ejemplo, de parejas o tríos o más de 3 palabras, y con eso pues, puedes generar tablas estadísticas, ¿vale? Pues para que veáis un poco el volumen, en el caso del Google, pues simplemente estadística por parejas, pues unos 830 megas, por 4 unos 2 y pico gigas, es decir, son tablas gordas. Para esta herramienta he decidido usar la de Wikipedia, porque al final esto es una herramienta que tiene que ser relativamente eficiente, es decir, no puedo coger una tabla de 2 y pico gigas. ¿Cómo manejo eso? No lo puedo volcar a RAM porque eso iría súper lento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, después de todo este rollo, lo que digo es, bueno, pues quiero que la herramienta sea eficiente, necesito una tabla estadística para saber si la palabra encaja o no encaja, y de alguna manera me genera ahí un pequeño estimador. Ese estimador lo que va a decir es, la palabra que quiero sustituir, cuál es su probabilidad con una palabra de la ventana, con la otra palabra de la ventana, con la otra y con la otra, y luego sumo el resultado, ¿vale? Es decir, hago ahí un estimador simple, ¿vale? Y con eso al final decido qué palabra elijo y cuál no. Después de hacer todo esto, la capacidad actual, la real, viene a ser de unos 22 bits por cada 100 palabras, ¿vale? Es decir, ya teniendo en cuenta la capacidad de ocultación, o sea, el impacto, ¿vale? Os he resumido aquí un poco el pantallazo actual de la ventana, o sea, de la herramienta, porque cargar la tabla se lleva un par de minutitos, y no era plan aquí de que la gente esté esperando a lo tonto, ¿vale? Pero básicamente la herramienta pues, te dice que se utiliza más, verbos, adjetivos, te dice qué palabras no se pueden utilizar, te dice qué palabras no han sido detectadas, lo cual me ayuda a mí a mejorar la herramienta. Es decir, pues bueno, hay ciertas cosas que en ese ejemplo, ¿cuánto pone? Un 9%. Pues hay cosas ahí que de momento no he detectado que se podrían mejorar. Pero en general, si lo veis, respecto del total, pues del total que yo supongo que debería ser, pues más o menos cubro el 85% de lo que se podría ocultar. Es decir, que esta herramienta de alguna manera nos dice si realmente es útil o no es útil utilizar este tipo de técnicas. Como los ejemplos pueden ser un poco grandes, aquí os he puesto un ejemplillo básico y he dejado un error de las primeras versiones, ¿vale? Básicamente, pues tenéis el texto y lo que te va a hacer la herramienta, imaginaros ahí la región, pues te va a generar los sinónimos y ya está. Y la herramienta va a decidir, en función de lo que quieras ocultar, cuál es mejor y cuál es peor, ¿vale? Os he dejado ahí un error aposta, que eso ya está corregido y luego lo comentaré al final, en el cual la herramienta no se da cuenta cuando tiene que sustituir un nombre propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis ahí la ciudad ¿qué veis ahí? Por ejemplo, El Salvador, ¿no? Pues dice que Salvador es equivalente a líder, jefe, cuando realmente esa palabra no la tiene que sustituir, porque cualquiera que leyera ese texto se daría cuenta que eso está mal y porque luego, como veremos, algoritmos automatizados pueden detectar este tipo de cosas, ¿vale? Posiblemente de todo lo que cuente esto es de lo más importante. Lo más chulo que tiene esta herramienta, no he dicho el nombre, se llama Han, en honor al dios romano de dos caras. La gracia que tiene esta herramienta es que todo es automático, pero al usuario se le da la opción de poder modificar el texto, ¿vale? Que era contestando las preguntas esas que tenía. Es decir, tú cuando lo lees tienes un cierto margen para modificar las palabras y hacer que el texto tenga más sentido humano, y lo bueno de esas palabras es que no necesitas que el receptor las conozca para poder recuperar la información, ¿vale? En general, lo que viene a resumir esa transparencia es que en muchos casos la misma palabra que viene en el texto se va a quedar, es decir, no se va a cambiar por ninguna otra, y en otros pocos casos se van a producir cambios, pero yo con la herramienta voy a poder elegir qué sinónimo elegir de los que hay, ¿vale? Luego, si tenéis alguna duda de esto, lo vemos más en detalle porque es un poco largo. Bien, todo esto está muy bien, yo me hago una herramienta, hago las pruebecillas, bien, y digo, pero bueno, ¿esto realmente hay alguna manera de medir la seguridad de todo esto? Y la verdad es que realmente, por cómo es la herramienta, el único ataque posible es que de alguna manera tu atacante tenga una tabla estadística mejor, por decirlo así. Es decir, que en vez de coger una ventana de 4, pues coja una ventana de 8, coja todo el texto. Es decir, que de alguna manera intente identificar, pues no sé, patrones, ¿vale?
No hay muchos ataques, quizás porque el tema no es muy conocido sobre este tema. Yo los únicos que conozco son de chinos, que parece que hay muchos y se aburren. Así que, al final, la idea que utiliza esta gente, al final es lo mismo, es intentar detectar si una palabra encaja o no en un contexto, pero tienen una idea chula que es decir, vamos a usar lo que ellos consideran la mejor tabla estadística que exista. ¿Qué es para ellos la mejor tabla estadística? Internet. Utilizan un buscador de Internet como tabla estadística. Lo que hacen es lo siguiente, si yo tengo que buscar un patrón, lo lanzo en una query a Google, por ejemplo, y el número de páginas que me devuelva puede ser un identificativo significativo de cómo de humana es ese patrón, ¿vale? Por lo cual está chulo. Si yo envío eso, pues hay muchos humanos que han escrito páginas, pues es más probable, y si hay menos páginas, pues hay menos. Haciendo esto y implementando un pequeño algoritmo, en implementaciones en inglés, para lengua inglesa que no analizan el impacto, pues detectaban desde el 90 al 100% de los textos con información oculta, ¿vale? En función de lo que ocultes. ¿Vale? Pues yo, bueno, pues quería probar esto en la herramienta y, de alguna manera, que para mí sería lo chulo, es que me detectara mensajes y luego yo vendría aquí, editaría los textos y diría, pues mira, editando el texto, pues ya no me lo detecta, ¿vale? Entonces, la prueba inicial, esta que os comentaba del 2009, la prueba de concepto, usé Google. Google, cuando lo hacías, quiero recordar, unas 100 peticiones, te saltaba un CAPTCHA, con lo cual ahí ya tenías el problema que o intentas atacar el CAPTCHA o te montas, bueno, un sistema de proxy, bueno, rollos. En su momento me di cuenta que, misteriosamente, simplemente añadiéndole a la URL un pequeño campo que era número 1, es decir, que cuando hago una consulta me devuelva solo una página, con lo cual ahí ya va a venir el identificador de todas las páginas, pues curiosamente Google no saltaba el CAPTCHA. No sé muy bien por qué, pero bueno, ahí hice miles de peticiones y creo que no se enteraron nunca. Así que, ¿pero qué pasa ahora? Cuando yo estaba confiado de que esto funciona, mejoré la herramienta, fui a probarlo, 2 minutos, wow. Fui a probarlo y no funcionaba, o sea, no hubo manera. O sea, HTTPS, todo el rollo, me saltaba el CAPTCHA y, o sea, me quedaba o intentar atacar el CAPTCHA o hacerme un sistema de proxies y dije, mira, por esta vía no voy a ir porque entonces no llego a la routing. Probé con los siguientes buscadores, Bing y Yahoo, y no sé por qué, pero se lo comen. Es decir, puedes hacer peticiones, ahí no salta CAPTCHA ni salta nada. Entonces, pues bueno, elegí Bing por elegir. Y hice pues un montón de peticiones para hacer estas consultas, ¿no? De ver si encaja o no encaja. En concreto, pues ahí tenéis el número, 11 millones de peticiones, ¿vale? O sea, esto lleva, si calculáis lo que puede ser una conexión, simplemente el descargarte una página, pues lleva tiempo. ¿Vale? Pues ya está, con esto lo que hice, pues vale, ya tengo esto, pues vamos a medir de alguna manera, sí, ya estoy terminando, vamos a medir de alguna manera si se puede detectar información. Entonces, pues utilicé, a similitud del atacante de los chinos, algoritmos de Machine Learning, en este caso SVMs, para hacer entrenamiento y probar, ¿vale? Este es el resultado de 2009, ¿vale? La prueba de concepto esa que hice y dejé abandonada. Simplemente usando el diccionario de sinónimos más simple y herramientas y reglas no muy maduras, pues ya el 50% de los textos no los detectaba, ¿vale? Entonces, yo lo que hacía cuando quería enviar un texto, pues le pasaba el ataque que me decía, ¿lo detecto? Pues no uso texto, cojo otro, ¿vale? O sea, algo así muy, muy casero. En ese momento me di cuenta, el 50% me detectó, pues por ejemplo, este mensaje como detectado, ¿vale? De este tipo, que era lo que os decía antes de los nombres propios. Y me di cuenta que, y precisamente os decía que leyendo y sabiendo escribir, que si de alguna manera podía evitar, en este caso concreto, que se usaran los nombres propios, pues posiblemente la herramienta funcionaría mejor. Quitamos los nombres propios, repetimos el ataque y simplemente con esa idiotez pues conseguimos que una transparencia me queda. Que el 18% de los textos, 18% más de los textos no se detectaran, ¿vale? Eso estaba muy chulo, pero bueno, lo dejé ahí olvidado y ahora con la nueva edición y utilizando Bing, pues volví a hacer el ataque, como todo era mejor, las reglas eran mejores, muchas veces se quedaban las mismas palabras, pues yo pensaba que la detección iba a ser menor, es decir, iba a ser mejor la herramienta, digamos, se iban a detectar menos textos, lo cual para la routers era cojonudo, porque algún texto lo detectaría, yo llegaría, mira, aquí aparece, yo qué sé, amar cuando debería ser querer. Lo cambio, lo pasamos y guay.
pero por desgracia para la Rooted y bien para mí, pues no se entera, o sea, no se detecta ningún texto. Esto que veis ahí un 66% realmente es engañoso. Lo que hace es que, como no sabe qué decidir, lo hace a voleo. Dice, todos son originales o todos tienen información oculta. Entonces, en función de lo que entrenes, pues eso te puede salir un 66, un 55, etcétera, ¿vale? En general lo que sale es esto, es decir, están solapados, es decir, no puedes aplicar ahí ningún algoritmo de ningún tipo que te diferencie lo que va en claro de lo que va oculto. En conclusión, España 1, China 0. ¿Vale? Ya terminando, que si no me matan. He estudiado la viabilidad de utilizar sinónimos de una manera, digamos, robusta para generar canales de ocultación, ¿vale? En media son unos 22,7 bits. Los ataques actuales no detectan ningún texto. Mi gracia es cuando libere la herramienta que alguien se curre ataques precisamente para demostrar que utilizando la otra vía pues no lo va a detectar, con lo cual pues si alguien hace ataques que los haga, que va a dar igual. ¿Vale? Con lo cual es verdad que es posible, sabiendo simplemente leer y escribir una vez que la herramienta esté hecha, hacer que tu comunicación sea más segura. Y si echáis unas cuentas rápidas, porque lógicamente esto tiene una limitación de tamaño, es decir, no podemos enviar ahí la Biblia, pero en mensajitos cortos, desde un post pequeño hasta un folio en Word, más o menos, es decir, desde unas 100 palabras a unas 600, pues podemos enviar cosas chulas como direcciones IP, URLs, 10 segundos, URLs, coordenadas GPS, semillas criptográficas, es decir, cosas chulas para liar la parda. Me queda por terminar algunas cosillas, en esa URL la publicaré. Y nada, como diría un famoso guerrillero, si avanzo, seguidme, si me detengo, empujadme, si me detengo, matadme. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguna preguntita rápida, muy rápida? ¿No? ¿No? ¿Gesteiro, no hay preguntas? Muy interesante la presentación, Alfonso. ¿Faltas ortográficas? ¿Faltas ortográficas afectan a tu algoritmo? ¿Me oís? ¿No? Sí. Esos son mecanismos muy clásicos y que no... Es decir, sirven para ciertos foros. Yo qué sé, por ejemplo, si quieres ocultar en foro coche, pues sí, pero... O sea, que sí, que se ha estudiado y existen algoritmos, pero no, la herramienta se intenta hacer algo más serio. Es decir, coger pues incluso documentos, yo qué sé, formales. Pero sí, hay algoritmos, si quieres luego te paso, de gente que, pues eso, foro coches y similar, que se descarga la base de datos, ve que faltas de ortografía son las más probables y hacen sistemas de ocultación basado en... La gente se aburre mucho. Ahí. Muchas gracias, Alfonso. Un aplauso. Y